de lo que es el pecado, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25. Pero si bien empieza desde el versículo 7, teológicamente para muchos seminaristas, para muchos estudiosos de la Biblia, para muchos doctos en las Escrituras, este es un tema bastante controversial desde el punto de vista como el Señor le reveló al apóstol Pablo. Solamente con la lectura encontramos algo que se llama, y no voy a entrar en detalles, que se llama un silogismo. Un silogismo es una escritura o una frase en la cual está compuesta por dos oraciones y una conclusión. La primera es una afirmación o una contradicción, pero ambas no pueden ser afirmativas en este momento. Pero si una es afirmativa y la otra oración es negativa, la conclusión, teniendo en cuenta lo que cada una de estas oraciones dicen, puede llevar a una conclusión de afirmación o de negación. Y el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, nos habla de que usted y yo, siendo creyentes, y es una de las maneras como se puede entender a lo que el Espíritu Santo habla al oyente. Y cuando el Señor nos habla de oyente, es la misma frase: el que tiene oído para oír, oiga. No es solamente para los cristianos, es para todos. Y nos habla que nosotros, siendo cristianos, estamos todavía en esta naturaleza. Llámese carne, llámese naturaleza inclinada o proclive al pecado, ¿sí? Llámese materia que ama lo que es contrario a Dios. Ahora, el saber esto, que somos humanos, no justifica a nosotros como hijos de Dios practicar el pecado. Por eso el apóstol Pablo, haciendo una profunda explicación sobre ella, nos habla de las tantas leyes que encontramos en la Escritura. Nos habla de la ley del pecado. La ley del pecado es aquella en la cual que mientras estemos en este cuerpo, ¿sí? Si no estamos en oración, si no estamos velando, si no estamos sometidos a Dios, sometidos a la voluntad de Dios, estamos expuestos a caer en pecado. Estamos expuestos a caer en pecado. Ya sea por nuestra propia naturaleza, ¿sí? Inclinaciones a desobedecer a Dios. Y también a agradar a nosotros mismos o agradar al diablo. Por eso Pedro dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero primeramente nos dice que usted se debe someter ¿a quién? A Dios. Y someternos a Dios mientras estamos en esta condición no es fácil. Ahora, cuando hablo de que no es fácil, no quiere decir que sea imposible. ¿Sí? Venir a la iglesia a orar no es fácil. Pregúntenle a las hermanas que están los sábados acá. Pero sí es fácil quedarnos en la casa haciendo otras cosas. Es fácil leer y ver televisión y ver videos en las redes sociales, pero sí es difícil leer la Biblia. A eso se refiere. Ahora, palabras más, palabras menos, ¿qué nos dice? Nos dice: porque lo que ¿qué? Acompáñenme. Lo que ¿qué? Hago. Esto no es de pensar. Hago. Y luego Santiago nos explica que cuando el pecado se consume o se consuma con el acto, ¿sí? Se gesta en nuestros deseos, nuestras pasiones, concupiscencias. Pero cuando usted lo ejecuta como tal, da a luz, nace ese pecado. Mientras tanto estamos en esta naturaleza.
inclinados. Uy, Señor, no quiero ir a la iglesia. Ay, otra vez me correspondió a mí predicar. Ay, Señor. Estamos ahí. Pero cuando usted cede, porque eso el Señor habla de tentar y ceder a la tentación. Vamos a estar siendo tentados, pero ceder a la tentación es ya pecado. Y nos dice nuevamente, porque lo que hago no lo entiendo, entender, no tengo una explicación por qué mientras yo quiero agradar a Dios desde el punto de vista como hijo de Dios, encuentro que en mi carne, en mis deseos, está es complacerme a mí y complacer a aquello que no le agrada a Dios. Y por eso desobedecemos a Dios. Y no lo hago. Y sigue diciendo sobre ello, no lo entiendo, no tengo una explicación. Más adelante vamos a profundizar sobre ello. Pues no hago lo que quiero en nuestra naturaleza inclinada al pecado, sino lo que no quiero, aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Más adelante el apóstol va a decir, a esta ley se refiere a la que Dios nos da a conocer de cómo debemos obedecerle, llámese mandamientos, los decretos. Y luego Pablo dice que el conocimiento del pecado fue a través de la ley. Luego encontramos que Santiago nos dice que la palabra de Dios es como espejo que nos permite ver y nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y sigue diciendo sobre el tema del pecado en la condición nuestra, que es esa semilla, ese germen que está en nosotros. Llámese en estado latente, ahí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿A qué se refiere? A lo que no quiere hacer. Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en qué? En mi naturaleza humana, en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien. El bien, hermanos, nosotros nos bañamos, somos cristianos y nos bañamos, hacemos las necesidades fisiológicas, sudamos, lloramos, nos entristecemos, nos sentimos acosados igualmente. Estamos en esta naturaleza humana. La iglesia desde el siglo V colocaba en los dibujos religiosos una aureola que representaba que esa persona era pulcra. O sea, no, aquí nadie tiene eso. El hinduismo habla de que nosotros, las personas que tienen una espiritualidad, tienen una esencia que los hace puros. No, eso aquí. En cualquier momento usted puede dar lugar al diablo, yo puedo dar lugar al diablo, y por mucha Biblia que usted conozca y que yo conozca, pecamos. Pero eso no es un tiquete para pecar, para practicar el pecado. No, es lo contrario, y ahorita lo vamos a entender. Es para lo contrario, no para decir, ay, es que como yo estoy en esta naturaleza, ay, entiéndeme Dios, yo soy débil, es que yo soy frágil, Señor, ayúdame. No, en ninguna manera. 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi condición humana, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. A ver, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho, entre comillas, buenos planes, pero nunca los llevamos a cabo? ¿Cuántas veces vemos una persona que necesita cruzar la calle y miramos para otro lado para ver si otro lo hace, en vez de tomar la iniciativa de ayudar a esa persona? Hacer el bien. Y luego Santiago va a decir que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Amartía, pecado, desobediencia
a Dios. El diablo no te va a colocar a hacer cosas buenas, sino cosas malas que parecen buenas. Y sigue diciendo, mis amados, sobre ello, y voy a avanzar. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cuando habla de mal, es en nuestra condición, ¿sí? Caída. El estar acá es malo. El estar acá es malo. El orar en nuestra naturaleza caída es malo. Pero ¿para qué? Leyendo ese libro. Pero mira qué vida aburrida. Te estás perdiendo. Es malo. En nuestra condición pecaminosa. El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en mi condición. Porque según el hombre interior, la conciencia, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La persona que vive y practica el pecado, la Escritura le llama pecador, le llama hijo de ira, le llama escarnecedor, le llama persona, en este caso, nos habla de persona que está esclavizada, atada. Lo contrario es ser libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos habla en estos términos, y luego el apóstol Pablo va a ampliar sobre este tema. En el capítulo 6 nos habla muertos al pecado, y nos dice en el capítulo 6, versículo 12, capítulo 6 de Romanos, versículo 12, no reine pues. ¿Qué quiere decir para ustedes reinar? Que no permanezca, no viva, no gobierne. Que no gobierne, que no esté establecido. No reine pues el ¿qué? El pecado. En vuestros cuerpos mortales, en vuestra humanidad, en mi humanidad. De modo que lo que Obedezcáis. en nuestros deseos, concupiscencias, ni tampoco que Poco presente. presentéis vuestros miembros al ¿qué? Al pecado. Como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos ¿a quién? A Dios. Como vivos entre los muertos, y vuestros ¿qué? Miembros. ¿A quién? A Dios. Como instrumentos de justicia. Cuando habla ahí de justicia se refiere a la obra que hizo Cristo, que satisfizo la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna. Ahora somos justos. Luego dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hallados justos, no por nuestras obras. Luego termina diciendo el versículo 14 del capítulo 6 de Romanos, porque el pecado ¿qué? No se enseñoreará. ¿De quiénes? Del cristiano, del que ha nacido de nuevo. Va a tocar la puerta, nos va a hacer caer, pero usted no se puede mantener ahí caído, caída. Y da la respuesta. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, bajo la gracia. No estamos bajo la observancia. Y cuando habla de ley, habla de la observancia. ¿Y qué es la observancia de la ley o la observancia como tal? Que la ley, la palabra de Dios, me hace conocer el pecado, y la gente sabe que está cometiendo pecado, sea cristiano o no cristiano. Saben que están desobedeciendo a Dios, pero no se apartan, no se arrepienten. Y hablan con usted y dice, sí, yo sé que estoy mal, sé que esto me está destruyendo y va a destruir mi hogar.
pero no dan el paso de creer en Cristo y con Cristo estar crucificados. Luego nos dice el versículo 15, no voy a entrar, voy a cortar porque no voy a dar el tema de la amartiología, en el cual Pablo profundiza poderosamente a través del Espíritu Santo. Luego nos dice el versículo 15, un pasaje bastante también que se ha aplicado de manera inapropiada, incorrecta. Dice el versículo 15 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Cada vez que usted sea tentado por usted misma, por usted mismo, en ninguna manera. Ahora, si usted ha cedido al pecado, levántese, crea, levántese. Cristo es el abogado, no para continuar, sino para ser regenerado, restaurado. Y sigue diciendo, y con esto cierro esta primera parte. ¿No sabéis que qué? Que si os sometéis a alguien como qué, Como esclavo. ¿para qué? Para obedecer. Si usted es esclava o esclavo, no es algo decorativo, tiene que obedecer a su amo, sea el pecado o sea Cristo, o sea Dios. Y nos dice en este sentido sobre ello, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de qué, del pecado, ¿para qué? Muerte. Ahora, ahí cuando habla de muerte, no habla de la muerte solamente física, sino de la que nos dice en los primeros versículos del capítulo 6 de Romanos, cuando hace referencia del bautismo, que cuando estábamos sumergidos en el agua, estábamos muertos, separados de Dios. No solamente muertos físicamente, sino espiritualmente separados. Y cuando habla aquí de muertos se refiere a eso, separados de Dios, destinados, condenados. Y cuando vemos esas personas como éramos nosotros, éramos condenados, muertos, y eso también hace sinónimo de pecado. Una persona que vive en el pecado está muerta, separado de la vida eterna, de estar con Cristo, de estar con Dios. Y nos dice, o sea, de la obediencia para la justicia, versículo 17, pero gracias a quién, A Dios. a la religión, No, a Dios. al pastor, al papa, a mi amiga, a mi amigo, no, al famoso, a Dios. Usted está aquí por Dios. Usted va a ser salvo es por Cristo. Por Cristo. Y Él es el que toca tu corazón y el que habla a ti. Y me habla a mí. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Y luego sigue diciendo ahí, este es un tema bastante profundo e interesante. Usted ahora pertenece a Cristo. Lucas capítulo 7 nos habla en el versículo 6 y 7, 17, Lucas 17, versículo 7 en adelante nos habla que somos siervos en las cuales hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y después sigue profundizando. Concluyo, mi hermano, entonces con lo del capítulo 7, en la cual hacíamos ese paralelismo con el capítulo 6, y nos dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En las promesas que Dios me dice en su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová bendita de día y noche. Y empezamos ahí. Y dice la palabra de Dios también en Josué, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá. Uy, santo Dios, qué hermoso. Pero cuando nos enfrentamos a la tentación, por mucho que conozcamos esto,
y lo estemos viviendo, no estamos en ninguna condición de garantía si no oramos, si no practicamos la palabra en caer. Y luego nos dice Santiago de eso sobre ello. Y dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Cuando habla de rebelión, ¿sí? No es lo mismo que revolución. A veces confundimos rebelión con revolución. Revolución es cambio. Y rebelarse es levantarse sabiendo que lo que estás haciendo en contra de te va a destruir, pero también, aunque no te levantes contra eso, tú crees que está bien. Rebelión contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, no lo dice usted, no lo digo yo, lo dijo Pablo en boca de toda la humanidad. Es una expresión que nosotros decimos en nuestra humanidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que se busca separarse siempre de las cosas de Dios? Que estamos siempre ahí. Y luego dice, pero gracias, nuevamente ¿a quién? Doy a Dios por medio, y aquí se clarifica por qué damos gracias a Dios, por medio del Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne tengo la lucha. Ahí cuando dice de servir es lucha, no quiere decir que usted esté practicando el pecado, porque la Biblia no se contradice. En Gálatas, vamos a Gálatas, y el mismo apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, nos dice el apóstol Pablo, y ahorita leemos eso, gracias mi amado, capítulo 5, ¿sí? Versículo, dice así, Gálatas 5, versículo 19, y cerramos hasta el versículo 26. Y manifiestas, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 y 26. Pero, que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando habla ahí de manifestar es que las llevamos a cabo, actuamos, las manifestamos, las llevamos por obra. Y manifiestas son las obras de la carne, de nuestra condición humana, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ya los había comentado, antes que los que ¿qué? Practicar, hermano, practicar el pecado. Tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que ley. Cuando habla ahí de esa ley, se habla de la ley del pecado, de esa inclinación que tenemos, pero habla también de la restricción. Pero los que son ¿de qué? De Cristo. Aquí no habla si tú eres bautista, si tú eres de tal denominación, no, si somos de Cristo. Han crucificado. ¿Quiénes son los que crucifican? Dice, ¿quiénes son los que crucifican? Los que han creído. Usted tiene que crucificar. Ya Cristo pagó el precio. Usted tiene que acercarse ahí a la cruz. Señor, con Cristo estoy juntamente ahora crucificado.
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso dice, han crucificado, nosotros nos acercamos a Él, sometiéndonos al Señor. Aquí estoy, Señor. Hoy no quiero orar, Señor. Hoy no quiero leer la Biblia, pero sé que aunque mi cuerpo no quiera, sé que ahora estoy para ti, Señor, para ti. Han crucificado la carne, la naturaleza, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, cuando habla de vivir en el Espíritu es dirigido. Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos con otros. Y luego nos dice el capítulo 6 de Gálatas, que si uno de nosotros que hemos ahí crucificado con Cristo en algún momento nuestra carne nos suplica, déjame un ratico que me complazcas, y usted y yo dejamos de estar ahí y nos bajamos y desobedecemos, nos dice el capítulo 6 de Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna ¿qué? Falta, algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también cedas a la tentación y de igual manera estés en una condición igual o peor. Aquí no hay jueces, el único juez es Cristo, la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados y mi hermano nos compartía el versículo 17, nos dice, porque el deseo de la carne es contra y el espíritu es contra y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esa es la lucha que usted como hijo e hija de Dios va a tener hasta que el Cristo venga o hasta que Él lo llame. ¿Sí? Entonces, por eso todos los días dice Romanos capítulo 12 que nos presentamos como sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. Aquí está mi mente, mis ojos, mis oídos. Señor, quiero obedecerte, quiero agradarte en todo momento, toda decisión nos presentamos. Nos dice ahí Romanos capítulo 12, versículo 1. Y nos dice luego el versículo 2 y 3 de Romanos que debemos renovarnos, Señor, renueva mi mente, Señor. Renuévanos, nos dice ahí. Amén, mis amados. Amén. Bien. Vamos a trabajar ahora en lo referente